Plug me dio el Quagatama cuando la noche ya estaba bastante avanzada. Yo estaba acostado sobre mi cama, mirando el techo de mi habitación mientras intentaba ordenar todo lo que había pasado durante el día. Otro akumatizado, otra pelea, otra vez Ladybug y yo corriendo por París, improvisando, esquivando ataques y confiando en que, de alguna manera, encontraríamos una solución antes de que todo empeorara demasiado. Lo normal, básicamente, o al menos lo que en mi vida contaba como normal. Plug flotaba cerca de mi escritorio, comiendo queso con una tranquilidad que nunca dejaba de sorprenderme. A veces pensaba que el mundo podía caerse a pedazos y él seguiría buscando un pedazo de camembert entre los escombros. Oye, Adrien. Giré un poco la cabeza hacia él. ¿Sí? Plug dejó de comer por un segundo, eso fue suficiente para que supiera que no iba a decir una tontería cualquiera. Sacó algo pequeño de quién sabe dónde y lo dejó caer sobre mi pecho. Lo atrapé antes de que resbalara. Era una especie de joya, pequeña, elegante, con un brillo extraño que parecía guardar una luz propia. No era igual a ningún objeto que hubiera visto antes, pero al sostenerlo sentí algo familiar, como si perteneciera al mismo mundo que el anillo, Plug y todo aquello que yo aún no comprendía del todo. ¿Qué es esto? Pregunté, incorporándome. Plug se cruzó de brazos, intentando fingir que no le importaba demasiado. Un Quagatama. Miré el objeto entre mis dedos. ¿Un Quagatama? Sirve para comunicarte con antiguos portadores del Miraculous del gato. Levanté la mirada de golpe. ¿Antiguos portadores? Eso dije. Me quedé en silencio. Durante los últimos días había pensado mucho en mi poder, en el cataclismo, en lo que podía hacer, en lo que podía salir mal, en Monarca recibiendo mi poder a propósito. En ese pensamiento horrible que tuve sobre Xnoe y que todavía me incomodaba recordar. Y ahora Plug me estaba diciendo que podía hablar con personas que, en algún momento, también cargaron con ese poder, personas que tal vez lo entendieron mejor que yo. O que también le tuvieron miedo. ¿Por qué me lo das ahora? Pregunté. Plug apartó la mirada, como si de pronto el queso fuera lo más interesante del mundo. Porque sí. Plug, él suspiró. Porque creo que podrías necesitarlo. Observé el Quagatama otra vez, no parecía pesado, pero se sentía así. ¿Es porque estoy haciendo algo mal? Plug me miró con el ceño fruncido. No. La respuesta fue tan rápida que me sorprendió. Entonces, no se entrega porque seas perfecto, Adrien. Ni porque ya sepas todo. Si ese fuera el caso, casi nadie recibiría uno. Solté una pequeña risa. Plug flotó más cerca. Se entrega cuando empiezas a comprender que el Miraculous no es solo un poder bonito para saltar por los tejados y hacer entradas dramáticas. Mis entradas dramáticas son parte importante del encanto. Ajá, ñero, también sabes que hay algo más. Bajé la mirada, el Quagatama brilló apenas entre mis dedos. Supongo que todavía no estoy listo para usarlo. Probablemente no. Lo miré. Podrías fingir un poco de confianza. Soy honesto, es parte de mi encanto. Sonreí y guardé el Quagatama con cuidado en un pequeño cajón de mi escritorio. No muy lejos, lo suficiente para saber dónde estaba, pero no tanto como para verlo todo el tiempo. Gracias, Plug. Él se encogió de hombros. Sí, soy generoso, sabio y adorable. Ahora, si quieres agradecerme de verdad, dame más queso. Le lancé otro pedazo de camembert y él lo atrapó feliz. Volví a acostarme en la cama. París se veía tranquila detrás de la ventana. Mañana saldré a patrullar, dije. ¡Qué sorpresa! Y espero que Ladybug también venga. Plug me miró con una sonrisa burlona. Aja. No empieces. No dije nada. Tu cara dijo demasiado. Mi cara es inocente. Le lancé una almohada, pero la esquivó riéndose. Esa noche me dormí pensando en dos cosas, el Quagatama guardado en mi cajón y la posibilidad de volver a ver a Ladybug sobre los tejados. El día siguiente llegó con su rutina habitual. Desayuné con mi padre, eso todavía se sentía extraño algunas veces, aunque cada vez un poco menos. Él hablaba de cosas que yo no siempre entendía o no siempre quería entender, pero al menos estaba ahí. Después fui a clases, luego vino una clase extra de chino, después otra actividad que Natalie había marcado en mi agenda. El día avanzó como esos días que parecen normales por fuera, aunque por dentro uno solo espera que llegue el momento de poder respirar. Cuando por fin tuve la tarde libre, regresé a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Plug salió de mi camisa antes de que pudiera llamarlo. Déjame adivinar, patrulla. Patrulla.
¿Con esperanza de compañía? Quizás. Qué misterioso. Me acerqué a la ventana y miré París, el cielo empezaba a cambiar de color, la tarde tenía una luz cálida, de esas que hacían que los tejados parecieran menos fríos y las calles más vivas. No había akumas, no había alarmas, nada indicaba que algo fuera a pasar. Y aún así, siento que hoy pasará algo interesante, murmuré. Black bostezó. Eso casi siempre significa problemas. O helado. Prefiero queso. Sonreí. Plaid, las garras. La transformación me envolvió y un segundo después salté por la ventana. Caí sobre un tejado cercano y me quedé un instante allí, dejando que el viento me despeinara. Cada vez que salía así, la mansión quedaba atrás un poco más rápido, no desaparecía, no dejaba de existir. Pero se volvía pequeña. Y París se abría frente a mí. Empecé a avanzar sin prisa, salté entre tejados, me impulsé con el bastón y saludé a algunas personas que me reconocieron desde la calle. Buenas tardes, Chad Noir. Buenas tardes, ¿todo tranquilo por aquí? Por ahora sí. Perfecto. Intentemos que siga así. Pasé cerca de una pequeña tienda donde el dueño estaba sacando cajas, me detuve solo un momento para ayudarlo a acomodarlas junto a la entrada, luego seguí mi camino, cruzando una avenida y subiendo a un edificio más alto para mirar mejor la zona. No tardé mucho en pasar cerca de la panadería Du Pain Chen, no la busqué o al menos eso me dije. Pero mis rutas solían pasar por ahí últimamente, quizás porque olía bien, quizás porque era una zona tranquila. Desde una ventana, Marinette levantó la mirada justo cuando salté hacia el edificio de enfrente. Nuestros ojos no se encontraron por mucho tiempo, pero creo que me vio. Marinette se quedó quieta unos segundos, después una sonrisa se dibujó en su rostro. Tiki, dijo en voz baja, puede que esta tarde no sea tan aburrida. La pequeña Kwami salió de su escondite con una mirada curiosa. ¿Vas a seguirlo? Marinette intentó fingir que lo pensaba pero no le salió muy bien. Solo voy a patrullar. Tiki sonrió. Claro. No lo digas así. No dije nada. Tiki, motas. Yo seguía avanzando, ajeno a lo que ocurría dentro de la panadería. Estaba a punto de saltar hacia otra dirección cuando escuché el sonido familiar de un yoyo cortando el aire. Me detuve. Una figura roja cayó sobre el tejado a unos pasos de mí, la vi, no pude evitar sonreír. Buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. Ese saludo me tomó un poco desprevenido. No por la palabra, me había llamado así antes, pero últimamente sonaba distinto o tal vez yo era quien escuchaba distinto. Pensé que hoy no vendrías, dije. La Dibuk se acercó con una sonrisa ligera. ¿Y eso te decepcionaba mucho? Terriblemente. Ya estaba preparando mi discurso dramático sobre la soledad de los tejados. ¡Qué tragedia! Una de las peores. Ella rió suavemente. Durante un momento, nos quedamos mirándonos sin decir nada más, no fue incómodo, eso me gustó. Después miré hacia la ciudad. Estaba pensando que podríamos separarnos un rato para abarcar más terreno. La Dibuk alzó una ceja. Apenas llego y ya quieres deshacerte de mí. La miré, sorprendido, ella me sostuvo la mirada con una expresión demasiado inocente, luego sonrió. Yo también lo hice. Nunca me atrevería, respondí, llevándome una mano al pecho. Solo intento ser profesional. Claro. Además, cuando regresemos te invitaré un helado. La Dibuk parpadeó. ¿Un helado? Si prometes no acusarme de intentar deshacerme de ti. Ella fingió pensarlo. Acepto, pero solo porque es por el bien de París. París agradece tu sacrificio. Nos separamos en direcciones contrarias. Yo tomé la ruta hacia el Sena, cruzando sobre puentes y edificios bajos, deteniéndome a veces para mirar las calles. La tarde estaba tranquila, demasiado tranquila, quizás, pero había aprendido a valorar esos momentos. Pasé cerca del Louvre, donde algunos turistas levantaron sus teléfonos al verme, saludé sin detenerme demasiado, luego avancé hacia el Puente del Amor, donde una pareja intentaba tomarse una foto sin que el viento les arruinara el cabello y más allá, un músico tocaba una melodía suave que se mezclaba con el sonido de los autos. No había problemas grandes, solo París, esa París que había empezado a gustarme más cuando no estaba en peligro. Después de unos minutos, llegué a una plaza donde vi un carrito muy conocido, André el heladero levantó la mirada cuando me vio caer sobre una farola cercana. Chad Noir. Buenas tardes, André. Justo a tiempo, el amor siempre sabe cuándo aparecer.
Me tensé un poco, eso no podía ser buena señal. Solo estoy patrullando. André sonrió con esa expresión de quien cree saber más que tú sobre tu propia vida. Por supuesto, por supuesto. Patrullando el corazón de París. Ajá. Bajé de la farola y me acerqué al carrito. André ya estaba preparando un helado antes de que yo pidiera algo. Un sabor para ti y otro para la Dibu, la pareja perfecta. Solté una risa pequeña, algo incómoda. La Dibu y yo somos amigos. Compañeros. A veces el amor se disfraza de amistad. Y a veces la amistad es simplemente amistad. André se detuvo un segundo, como si mis palabras no fueran parte de su receta. Intenté sonreír de forma amable. No lo digo para sonar cruel, solo creo que no todo tiene que convertirse en romance. El heladero me miró, sorprendido. Pero ustedes dos, somos un buen equipo, lo interrumpí con suavidad. Y eso también es importante. André bajó un poco la mirada hacia el helado que estaba preparando, por un instante pensé que había entendido. Pero cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían esa tristeza ofendida que a veces aparece cuando alguien siente que no solo rechazas una idea, sino algo en lo que cree profundamente. El amor no debería negarse, Chad Noir. No lo estoy negando. Entonces lo estás escondiendo. Suspiré. André, no supe qué decir, no quería herirlo, no quería burlarme de él. Pero tampoco quería que cada gesto entre la Dibu y yo se convirtiera automáticamente en una historia de amor escrita por alguien más. Después de todo, acababa de aprender lo difícil que podían ser los sentimientos cuando otros intentaban definirlos por ti. Creo que debería seguir patrullando, dije al fin. André no respondió, me alejé con una sensación incómoda en el pecho, no era culpa suya del todo. Él hablaba de amor porque eso era lo que conocía, era su forma de ver el mundo. Pero sus palabras me dejaron pensando. Un rato después, la Dibu y yo nos reunimos cerca de la Torre Eiffel. Ella llegó primero, aterrizando sobre una estructura elevada con su yo-yo en la mano. Yo caí a su lado pocos segundos después. Reporte, dijo ella, intentando sonar seria. ¿Ahora tenemos reportes? Por supuesto, patrullaje profesional, ¿recuerdas? Me puse firme de manera exagerada. Mi recorrido estuvo tranquilo, capitana. El Sena sigue en su lugar, el Louvre no fue robado y solo recibí 3 saludos, 2 fotos y una predicción romántica no solicitada. La Dibu sonrió. ¿Predicción romántica? André. Ah, ella hizo una mueca de comprensión inmediata. Mi zona también estuvo tranquila, dijo. Solo ayudé a algunas personas que no se fijaban en el semáforo. Heroico. Mucho, casi tuve que usar mi yo-yo contra la imprudencia peatonal. Solté una risa, luego miré en dirección a la plaza donde había visto a André. Creo que debería ir a disculparme con él. La Dibu inclinó la cabeza. ¿Pasó algo? Nada grave, solo creo que tal vez dije algo que le molestó. Y, ya que prometí invitarte un helado, no terminé la frase porque un grito cortó el aire. Ambos giramos al mismo tiempo, a lo lejos, una figura enorme y conocida comenzó a formarse entre una nube oscura de energía akumatizada. Glaciator. Otra vez. La Dibu suspiró. Creo que André aceptó mal la crítica. Sí. Definitivamente debí escribir una carta. Saltamos hacia el lugar de inmediato. Mientras nos acercábamos, vi a varias personas correr en diferentes direcciones. Glaciator se movía entre la calle y la plaza, más grande que antes, con una energía distinta acumulándose alrededor de sus brazos. Cada golpe que daba contra el suelo levantaba fragmentos de piedra como si pesaran menos que migajas. No era solo hielo, había fuerza bruta en sus movimientos, demasiada. Tiene otro poder, dije. La Dibu lo observó con atención. El del tigre. Perfecto. Porque claro que un heladero akumatizado necesitaba golpes capaces de mandar volando edificios. Aterrizamos sobre una cornisa cercana. La Dibu, dije rápido. Ayuda a evacuar a las personas de esta zona. Yo lo alejaré de aquí. Ella me miró, por un segundo esperé una pregunta. Es peligroso, no te arriesgues, espera mi señal. Pero no lo hizo. Solo asintió. Confío en ti. Me quedé quieto un instante, 3 palabras, y aún así, pesaron más que cualquier plan complicado. Sonreí. Entonces intentaré no arruinarlo. La Dibu se lanzó hacia la calle para ayudar a los civiles, yo salté directo hacia Glaciator. Oye, André. Grité. Tenemos que hablar sobre límites emocionales y postres congelados. Glaciator giró hacia mí con un rugido. El amor no se rechaza.
Técnicamente, sí puede rechazarse, de hecho, debería poder rechazarse, ese es parte del punto. Parece que no le gustó la respuesta porque su sueño se cubrió de una energía intensa y golpeó hacia mí. Esquivé por poco, usando el bastón para impulsarme hacia un edificio cercano, el impacto destrozó parte de la calle y lanzó una onda de fuerza que me empujó en el aire. Caí mal sobre un techo, pero me levanté de inmediato. De acuerdo, murmuré. Eso fue más fuerte de lo esperado. Glaciator saltó hacia mí, intenté bloquear con el bastón. Mala idea. El golpe me mandó volando como si no pesara nada, atravesé un cartel publicitario, reboté contra una pared y caí sobre una terraza con una tos seca. Estoy bien, dije a nadie. No estaba tan seguro pero me levanté justo a tiempo para esquivar otro ataque, cada golpe suyo destruía algo, una cornisa, parte de una fachada, el borde de un techo. No parecía estar pensando, solo atacaba, guiado por una mezcla de enojo y decepción. Yo lo mantenía ocupado, eso era lo importante, Ladybug necesitaba tiempo. La vi de reojo ayudando a un grupo de personas a salir de una calle bloqueada, después usó su yoyo para levantar un trozo de metal y permitir que otros escaparan. Bien. Solo tenía que aguantar un poco más, Glaciator me lanzó una enorme bola de helado endurecido que esquivé saltando hacia la izquierda, pero no vi venir el golpe siguiente. Su puño me alcanzó de lleno y me estampó contra la pared de un edificio. El aire se me fue de los pulmones. Quedé incrustado entre grietas, con pedazos de concreto cayendo a mi alrededor. Por unos segundos, todo fue ruido, parpadeé, intentando enfocar y miré cómo Glaciator avanzaba hacia mí. El amor no debe ser negado. Respiré con dificultad. Y los villanos deberían probar terapia. Intenté moverme, pero el cuerpo me pesaba, fue entonces una línea roja cruzó el aire. Ladybug apareció desde arriba, usando su yoyo para desviar el siguiente golpe de Glaciator, aterrizó frente a mí y miró de reojo el hueco en la pared donde estaba incrustado. Hiciste un buen trabajo. Sonreí apenas. Me alegra que este desastre tenga buena calificación. Sal de ahí. Enseguida. Me liberé de la pared con algo de esfuerzo y caí al suelo junto a ella. A partir de ahí, todo fue más parecido a nuestras peleas habituales. Ladybug usó su amuleto encantado, yo distraje a Glaciator, ella encontró el punto débil. Trabajamos sin tener que explicarnos demasiado, moviéndonos de una forma que me hizo darme cuenta de algo, las patrullas no solo nos habían acercado emocionalmente. También nos habían hecho mejores como equipo. Ella levantaba la mirada y yo ya sabía hacia dónde moverme, yo señalaba algo y ella entendía el plan. No necesitábamos hablar tanto. Al final, logramos derrotar a Glaciator y purificar el Akuma, André volvió a la normalidad, confundido y avergonzado, Ladybug restauró el daño con su Miraculous Ladybug, y la ciudad volvió a respirar como si nada hubiera pasado. André se disculpó con nosotros, yo también lo hice, le dije que no quise herirlo. Él me dijo que a veces olvidaba que incluso el amor necesitaba escuchar, no fue una gran conversación. Pero fue suficiente. Más tarde, Ladybug y yo terminamos sentados en un punto elevado, lejos del ruido de la calle, la ciudad se extendía debajo de nosotros, cálida bajo las primeras luces de la noche. Yo estaba cansado, los golpes de Glaciator todavía se sentían en el cuerpo, pero no me importaba demasiado. Ladybug se sentó a mi lado, más cerca que antes. No demasiado cerca al principio, pero tampoco con esa distancia incómoda que había quedado después del búho oscuro. Durante un rato miramos París sin hablar. Los sentimientos son difíciles de comprender, dije al fin. Ladybug giró un poco el rostro hacia mí. ¿Lo dices por André? Asentí. No pensé que mis palabras lo afectarían tanto. No creo que fuera solo por tus palabras. Tal vez no. Apoyé los brazos sobre mis rodillas. Pero igual, a veces uno dice algo pensando que es razonable y la otra persona lo recibe como si le hubieras roto algo. Ladybug guardó silencio, después habló con voz suave. Sí, los sentimientos son difíciles de entender. No la miré, pero sentí cómo se movía a mi lado, un segundo después, apoyó la cabeza en mi hombro. Me quedé inmóvil, no porque me molestara, sino porque no lo esperaba. El peso de su cabeza contra mi hombro era ligero, pero hizo que todo mi cuerpo se quedara quieto, como si temiera moverse demasiado y romper el momento. Bajé la mirada hacia ella, Ladybug observaba la ciudad, pero sus mejillas tenían un tono más rosado de lo normal. Sonreí apenas. Pensé que ya no harías eso. Ella no respondió de inmediato, durante unos segundos solo escuché el viento. Yo también, dijo al fin.
Su voz fue baja, casi tímida, eso me hizo mirarla con más atención. ¿Está todo bien? Ladibu tardó un momento en contestar. Supongo que algunas cosas cambiaron. Sentí que mi corazón se movía de una forma extraña. Para bien. Ella cerró los ojos un segundo, todavía apoyada en mi hombro. Creo que sí. No dije nada, no quería arruinarlo con una broma, no esta vez. Ladibu respiró despacio. Después de todo lo que pasó, la ilusión, las patrullas, Monarca, los Miraculous, empecé a pensar mucho. Eso suena peligroso. Ella soltó una risa pequeña contra mi hombro. Un poco. El silencio volvió, pero no pesaba, me permití inclinar apenas la cabeza hacia la suya, aunque sin apoyarla todavía. Mientras Monarca siga ahí, empecé. Ladibu completó la frase en voz baja. Tenemos cosas más importantes. Asentí, era verdad, Monarca tenía casi todos los Miraculous. Había personas siendo akumatizadas, París seguía en peligro, nosotros seguíamos sin saber quién era. Había demasiadas cosas que no podíamos permitirnos ignorar, y aún así, ella no se apartó. Yo tampoco. Después de un momento, Ladibu habló otra vez. Pero, su voz fue tan baja que casi se perdió con el viento. Yo la miré de reojo. ¿Pero? Ella no terminó la frase, no hizo falta, quizás no sabía cómo terminarla, quizás sí lo sabía, pero decirlo habría vuelto todo demasiado real. Yo tampoco dije nada, solo incliné un poco más la cabeza hasta apoyarla suavemente contra la de ella. Ladibu se quedó quieta, después relajó los hombros, os quedamos así, sentados sobre París, sin promesas, sin confesiones, sin intentar convertir ese momento en algo más grande de lo que podía sostener. Pero era algo y eso bastaba.